Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar un poco de funciones analíticas, funciones armónicas. Bueno, vamos a ver algunas otras definiciones y algunas relaciones que hay entre estos dos tipos de funciones, ¿sí? Empecemos con funciones analíticas, ¿sí? En la bibliografía también a veces se las conoce como funciones holomorfas, ¿sí? Y básicamente vamos a decir que una función de variable compleja, ¿sí? F es analítica en un abierto, ¿sí? Un conjunto abierto de. Va a ser analítica si F es analítica en D, si es derivable en todos los puntos de D. ¿Está bien? O sea que básicamente una función analítica en un conjunto abierto, ¿sí? Es una función que es derivable en todos los puntos del conjunto, ¿sí? Por otro lado, vamos a decir que si tenemos un conjunto S que no es abierto, ¿sí? F es analítica en S si F es analítica en un conjunto abierto, ¿sí? Que contenga a S, ¿sí? O sea, si tengo un conjunto cualquiera que no sea abierto, tendría que buscar un conjunto más grande, ¿sí? Llamémoslo D, que sí es abierto en donde F sea analítica, ¿sí? En particular, vamos a decir que F es analítica en un punto, ¿sí? En Z0, un punto, ¿no? Es un conjunto cerrado, ¿sí? Entonces tendría que existir un abierto más grande en donde la función sea analítica y, por ejemplo, un entorno del punto, ¿sí? F es analítica en Z0 si existe un entorno de Z0 en donde F es analítica, ¿sí? Por ejemplo, una bola de radio R en donde la función es derivable en todos los puntos, ¿sí? Una bola de radio R centrada en Z0, ¿no? Bien, bueno, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Para em, ir apropiándonos de estas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, f de z igual a z cuadrado, es una función que es derivable en todo punto, ¿sí? De C, entonces es analítica en todo C, ¿sí? A esto lo llamamos también función entera, ¿sí? Que es analítica en todos los puntos del plano complejo. Otras funciones analíticas, por ejemplo, son los polinomios, ¿sí? Cualquier polinomio que tomemos va a ser analítica en todo el plano complejo y por lo tanto vamos a decir que los polinomios son funciones enteras, ¿sí? Em, Otro ejemplo, sí, f de z igual a 1 sobre z, es analítica, pero no es entera, ¿no? Porque es analítica en todos puntos, en todos los puntos, menos en el cero, ¿sí? En, en todo z distinto de cero, ¿sí? En este caso, z igual a cero se llama punto singular, ¿sí? ¿Por qué? Porque, em, bueno, la función no es analítica ahí porque no es derivable ahí, ¿sí? Pero en cualquier entorno que tomemos del punto, ¿sí? Va a haber algún punto donde la función sí es analítica, ¿sí? Vamos de nuevo con esto, digamos. Yo tengo el cero acá, ¿no? Es una función donde, perdón, es un punto donde la función no es derivable, pero, por ejemplo, cualquier bola que yo tome, ¿sí?
va a tener puntos donde la función sí es derivable y de hecho donde es analítica, ¿no? En cualquier punto que tome fuera del cero va a ser analítica, entonces tengo un punto donde la función no es derivable, no es analítica, pero en cualquier cercanía que tome de ese punto encuentro puntos donde la función sí es analítica. A eso llamamos punto singular, ¿sí? Bien, y otro ejemplo, ¿sí? F de z igual a módulo de z cuadrado, que ya vimos que no es derivable en ningún punto salvo en el 0, ¿sí? Entonces no es analítica en ningún punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ser analítica no alcanza con ser derivable, sino que tiene que haber un entorno del punto en donde la función sea derivable, ¿sí? Entonces, en 0 esta función es derivable, pero cualquier entorno que yo tome, ¿sí? Un entorno, digamos, un conjunto abierto que contiene al 0, cualquier entorno va a haber otros puntos en donde ya la función no es derivable. Entonces, por más de que sea derivable en el 0, no puedo conseguir un entorno, ¿sí? Y entonces esta función no puede ser analítica en ningún punto, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, por otro lado, ¿sí? Vamos a hablar de funciones armónicas, ¿sí? ¿Qué son las funciones armónicas? En este caso vamos a hablar de funciones de R2 en R, ¿sí? Y decir que es armónica es decir que la función tiene de todas las derivadas parciales de primero y segundo orden continuas, ¿sí? Esto lo conocíamos como C2, y que además cumple la ecuación de Laplace, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de Laplace? Bueno, que la derivada segunda, ¿no? Respecto de x dos veces, más la derivada segunda respecto de y dos veces, me da 0, ¿sí? Esta es la ecuación de Laplace, y bueno, es armónica, digamos, en este caso sería armónica en todo R2, pero podría decir que es armónica en un dominio D, ¿sí? Si cumple que es C2 en ese dominio y cumple la ecuación de Laplace en ese dominio, ¿sí? Así que bien, bueno, esto es de funciones de variable real, pero nos sirve, ¿sí? Para relacionarlo con las funciones de variable complejas, porque recordemos que las funciones de variable compleja las podemos pensar como suma, ¿no? De funciones de variable real con, bueno, con el i siempre, ¿no? Pero tenemos u de xi más i por b de xi, ¿sí? Y tenemos un teorema que dice que si esta función es analítica en un dominio, entonces las dos funciones u y b son armónicas como funciones de variable real, ¿sí? No vamos a ver la demostración todavía, sobre todo por la parte de la continuidad, pero sí a partir de que se cumple Cauchy-Riemann podríamos ver que se va a cumplir la ecuación de Laplace, ¿sí? Veamos un ejemplo de cómo podríamos usar este teorema, ¿sí? Teniendo en cuenta que la ecuación de Laplace tiene, bueno, algunas aplicaciones físicas, ¿sí? A veces nos puede llegar a interesar probar que una función es armónica, ¿sí? Y veamos cómo usar este teorema para ver que dos funciones son armónicas. Bueno, supongamos que tomamos f de z igual a x cuadrado menos y cuadrado más i por 2xi, y tenemos g de z igual a e a la x coseno de i más i por seno de i, ¿sí? Fíjense que estas dos funciones son analíticas y enteras, de hecho, porque son derivables en todo c, ¿sí? Bueno, z cuadrado porque es un polinomio, y g de z vimos en un video anterior, ¿sí? que tenía derivadas parciales continuas y que cumplía las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, estas dos funciones son enteras y por lo tanto el producto de estas dos funciones también son enteras, ¿sí? Es entera, ¿no? O sea que este producto es una función entera, ¿sí? Derivable en todo C. Bueno, en particular, ¿sí? Usando el teorema que vimos recién,
podemos probar que la parte real de este producto y la parte imaginaria son funciones armónicas, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, fíjense, la parte real me queda algo así. X cuadrado menos y cuadrado, sí, bueno, hay que hacer la cuenta. Por e a la x por coseno de y menos e a la x seno de y por 2xy, ¿sí? Y nosotros sabemos que esta función es armónica, porque es la parte real de una función analítica, ¿sí? Es armónica en todo R2. Bueno, ¿y qué tiene de bueno esto? Que bueno, zafamos de hacer la derivada primera y la derivada segunda de esta función, que es bastante bueno, engorrosa, ¿sí? Y ya podemos decir que es una función armónica. Y lo mismo pasaría con la parte imaginaria de este producto, que también, bueno, hay que hacer la cuenta, pero queda una función medio engorrosa, ¿sí? Bueno, vayamos con una última definición por hoy, ¿sí? Después vamos a hacer algún ejemplito. Pero esto también nos va a servir, ¿sí? Y después vamos a ver un teorema final que caracteriza las funciones analíticas, ¿sí? Vamos a decir que B es armónica conjugada de U, ¿sí? B y U, dos funciones de variable real. Sí. Dos cosas, vamos a pedir que las dos sean armónicas, es decir, son C2 y cumplen la condición de Laplace. Y por otro lado, cumplen Cauchy-Riemann. ¿Sí? Esto de nuevo en un dominio, supongamos en un D abierto o en todo R2. ¿Sí? En este caso vamos a decir que B es armónica conjugada de U. Veamos un ejemplo. Supongamos que U de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado y que B de xy es igual a 2xy, ¿sí? Las funciones que resultan de la función compleja z cuadrado. Entonces se puede ver que B es la armónica conjugada de U. ¿Sí? Armónica conjugada de U. ¿Cómo hago esto? Bueno, calculo las derivadas. ¿Sí? Ux en xy es igual a 2x. Ui en xy es menos 2y. Bx en xy es igual a 2y. Y bi en xy es igual a 2x, con lo cual ya vemos que se cumplen Cauchy-Riemann y que las derivadas de primer orden son todas continuas, ¿sí? Y bueno, ya también acá vemos que las derivadas de segundo orden también van a ser continuas, ¿sí? No voy a hacer todas, voy a hacer nada más uxx, ¿sí? U de ii, b de xx y b de i para ver que es armónica, o sea que cumple la condición de Laplace, pero también habría que ver que las cruzadas son continuas, ¿sí? U de x me da 2, u de ii me da menos 2, o sea que la suma da 0, u es armónica, b de xx me da directamente 0, b de ii también me da 0, o sea que la suma también da 0, es armónica, entonces tenemos que U y B son armónicas y además que cumplen la condición de Cauchy-Riemann, entonces puedo decir que B es armónica conjugada de U, o en este caso en todo C, ¿no? Para cualquier xy, ¿sí? Hay que tener cuidado acá, ¿sí? Que es importante el orden en el que decimos esto, digamos, B es armónica conjugada de U, pero U
no es armónica conjugada de B. ¿Sí? Básicamente, bueno, ser armónica conjugada quiere decir que las dos son armónicas, eso obviamente se va a seguir cumpliendo, y que vale Cauchy-Riemann, ¿sí? El problema acá es que si cambiamos el papel que juega U y el papel que juega B, ya deja de valer Cauchy-Riemann, ¿sí? Bien, pongo B de este lado, ¿sí? Como si fuese U típicamente, y me queda que la derivada es 2i, ¿no? La derivada respecto de x, ¿sí? La derivada respecto de i es 2x, esto lo acabamos de hacer. Y pongo u de la derecha como jugando el papel de b, ¿sí? Fíjense que la derivada de esta me da 2x, ¿sí? Ya no se cumple Cauchy-Riemann porque esta tenía que ser menos esta, ¿sí? Y ui en xi es menos 2i, o sea que no se cumple Cauchy-Riemann porque esta tenía que ser igual a esta, ¿sí? Entonces si cambiamos el papel de u y de b, no es cierto que una siga siendo armónica conjugada de la otra, esta no es una relación simétrica e importa el orden en el que decimos esta frase, ¿sí? B es armónica conjugada de U, pero U no es armónica conjugada de B, ¿sí? Bueno, es un video de muchas definiciones, pero vamos a terminarlo con un teorema, ¿sí? Que dice f de z, ¿no? Función de variable compleja, escrita como u de xi más i por b de xi, es analítica, ¿sí? Es decir, es derivable en todos los puntos de un dominio D, si y solo si B es la armónica conjugada de U en D, ¿sí? Lo bueno de esto es que tenemos un sí y solo sí, que antes no teníamos, ¿sí? Y es más o menos de fácil demostración, fíjense, porque, bueno, si f es analítica, dijimos que entonces tanto u y b iban a tener que ser armónicas, y además, como es analítica, tiene que cumplir la condición de Cauchy-Riemann, entonces si es analítica, b es la armónica conjugada de u en d. Y por otro lado, si b es la armónica conjugada de u en d, quiere decir que se cumple Cauchy-Riemann, y como ambas funciones son armónicas, quiere decir que las derivadas de primer orden son continuas en d, ¿sí? Y ahí tenemos la condición suficiente para que la función sea derivable, bueno, en cualquier punto de D, entonces en particular es analítica en todo D. Bueno, hasta acá, ¿sí? Un video con mucha teoría, con muchas definiciones. En un próximo video vamos a hacer algunos problemas, ¿sí? Para terminar de incorporar todo esto. Gracias.